He titulado a esta ponencia del Dios Sol al Dios Mercado. ¿Sí? Del Dios Sol al Dios Mercado. Desde siempre el ser humano se sintió parte de la naturaleza. Es más, esta palabra naturaleza no existía en ninguna lengua del mundo, pues a nadie se le había ocurrido la peregrina idea de que son diferentes o mejores al resto de seres de la vida, y con ello marcar distancia o separación, creando una palabra y un concepto de contradicción entre diferencia entre ser humano y naturaleza. Incluso el ser humano se veía como otra especie animal, como de hecho la ciencia actual desde Darwin saben aquello, que el ser humano es otro producto del cosmos y otra variedad de animal. Estas ideas descabelladas surgen con la revolución integral del patriarcado. Por millones de años, desde antes y después del surgimiento del género Homo, la concepción e interrelación con eso que ahora se denomina naturaleza siempre fue de un solo todo o como parte de una misma composición general. Por 2.500 millones de años del Homo sapiens, hubo una comprensión y actitud de relacionalidad, complementariedad e integralidad con todos los seres que hacen la vida. Y tan solo desde hace unos 5.000 años se produce la ruptura o el giro antinatural y que terminó en un paradigma contra natura que nos ha conducido al momento actual con la revolución climática en marcha, pero que está llegando a su fin cuando se está retomando el sentido de unión y de sacralidad entre todo y todos. A pesar de que todavía hay muchos analfabetos, por describirlos de alguna manera, los que incluso son universitarios, aunque los más extremistas son los fundamentalistas religiosos y los supremacistas, los que no lo aceptan y siguen con el argumento de que es idolatría, cuando los idólatras son ellos, como vamos a ver a continuación. En lo que hoy se llama Irán e Irak, en las antiguas Mesopotamia y Persia, hace unos 5.000 años, es donde surge por primera vez esta idea de separación y de desacralización de la vida, al hacer un quiebre con el cosmos y la madre tierra, que eran vistos como sagrados o divinos, en el sentido de dar vida, con el propósito de poder manipular y explotar a lo que llamarán naturaleza, y que se sintetiza en el concepto de dominar o sojuzgar a la tierra y los animales, que fuera recogido en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la parte del Génesis, cuando decían: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Por cierto, quien lo dice o quien dice esto es un Dios masculino, el Señor Padre. No es una diosa o la diosa madre la que ordena aquello. Solo un Dios patriarcal, juzgador y dominador podía haber ordenado algo así. Todo esto inicia con el descubrimiento de la agricultura hace unos 8.000 a 10.000 años, generando una época de mucha producción y de bonanza en los distintos continentes en donde surgió y que fue casi al mismo tiempo. Sin embargo, solo en el caso de Mesopotamia generará diferencias extremas y que provocarán los primeros pasos para el surgimiento de un nuevo sistema social de vida,
radicalmente diferente al anterior, algo que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. Si bien la agricultura generó más y nuevas diferencias, pero jamás llegaron a crear un sistema diferente al sistema milenario, que era el sistema comunitario existente en todos los pueblos del mundo. Más bien podríamos decir que el aparecimiento de la agricultura generó deformaciones en el sistema comunitario, haciéndole perder algunas características de cooperación y ayuda mutua, que es el principio fundamental de este modelo de vida, pero jamás se desestructuró o se aniquiló como tal. Llegaron a crear en ciertos lugares hasta máximo un sistema comunitario con esclavos, pero jamás un sistema de esclavos o esclavista como fue el sistema patriarcal o postcomunitario, que provocó una revolución total de paradigmas. No es lo mismo un sistema con esclavos y un sistema de esclavos. Es muy diferente. Llegaron a casos de machismo, pero jamás se recreó un sistema fundamentado y estructurado a partir de considerar a todo lo femenino de la vida como inferior para crear una serie de instituciones basadas en esas categorías. Antes de continuar, es bien importante establecer qué se entiende por patriarcado. Caso contrario, se cometen muchos errores de análisis y por ende de posibilidades de cambio o de transformación. El patriarcado es un sistema fundamentado y estructurado en base a la dominación o superposición de todo lo que significa o se define como femenino de la vida, que no solo son las mujeres, sino también las emociones, la sensibilidad, la afectividad, la intuición, la sexualidad, la madre tierra, la madre cósmica, las diosas, los esclavos hombres y mujeres, las otras etnias o los no blancos, hombres y mujeres, etc. En ese sentido, creemos que muchos confunden patriarcado y machismo, o en el otro extremo cuando hablan de matriarcado y de embrismo. En este último caso, jamás hubo matriarcado en ninguna parte del mundo, que significaría la domesticación y esclavización de todo lo masculino de la vida, entre ellos los hombres. Se dieron casos de machismo en donde había la supremacía de los varones y al revés, en donde hubo la preponderancia de las mujeres como tal, pero solo el patriarcado dominó totalmente lo femenino, creando un nuevo sistema de vida con nuevos mitos fundantes basados en otras ontologías y epistemologías. El patriarcado es algo total y estructural que rompe integralmente con la paridad masculino-femenina. El machismo no llega a romper con las concepciones de valoración y de reconocimiento de lo femenino. En cambio, el patriarcado lo anula totalmente. Es decir, no llega a calificar de inferiores ni menores y convirtiéndoles en sumisas de lo masculino. Esta es una visión totalmente diferente a la que ha impuesto el pensamiento eurocéntrico o occidental, incluso de los autodenominados decoloniales, los que siguen en última instancia funcionando con esas mismas categorías, ya que no parten de ontologías y epistemologías de la alteridad o no eurocéntricas, sino que se inventan las suyas creyendo que son revolucionarios, pero siguen en la misma lógica del pienso, luego existo. Lo que implica no solo ser experto en filosofía e historia de Occidente, sino de manejar y funcionar con otras ontologías y epistemologías, las que han sido producidas en cientos de años y no en la cabeza iluminada de alguien que inventa cada vez nuevas teorías que tienen un tiempo de vigencia y luego llegan otras modas. El patriarcado nunca surgió en otro lugar del mundo o en otras partes del mundo.
pero sí el machismo en aquellos lugares donde surgió la agricultura, pero que no necesariamente debían desencadenarse o terminar en el patriarcado. Fue el inicial patriarcado persa el que llegaría a imponerse en el mundo, aunque en su recorrido se fue reforzando y ampliando con otros elementos y categorías de otros lares, siendo en Grecia en donde se configura plena y ampliamente, pero serán los romanos los que se encargarán de mundializarlo. Ningún proceso se transforma de la noche a la mañana, y al patriarcado para estructurarse más sólidamente le tomó más de 2000 años. Los romanos lo impusieron primero a los europeos y luego ellos se encargaron de ir patriarcalizando y esclavizando nuevos territorios, de lo cual devendrá o se constituirá la denominada globalización con el capitalismo neoliberal y de Estado en su cúspide. El capitalismo y la modernidad son solo ramas del patriarcado y su sistema esclavista, el cual se ha ido perfeccionando hasta llegar al esclavismo del capital. Nunca se superó el esclavismo como sostiene el marxismo, solo se afinó y se afirmó en nuevos niveles y formas, hasta llegar a la autoesclavización como la etapa cumbre que vivimos actualmente. Por tanto, terminar con el capitalismo es desarmar todo lo estructurado por el patriarcado, especialmente a sus ontologías y epistemologías, y a las que las llamaron proceso civilizatorio o proceso de civilización, y que significó imponer a la razón como categoría masculina sobre todo lo demás. La civilización como proyecto para exterminar con lo bárbaro y salvaje que representaban los pueblos en dualidad o en unidad paritaria, para imponer el dualismo o la separación entre las partes que conforman la complementariedad de la vida, y de lo cual también surge el concepto de naturaleza como algo inferior al varón, no necesariamente a la mujer, la que más bien fue equiparada como parte de la naturaleza bárbara y salvaje, poseída de pasiones y bajos instintos. Se dan los primeros pasos del patriarcado en la rica Mesopotamia, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, con tierras muy productivas, las que generaron una gran cantidad de alimentos, algunos de los cuales se desperdiciaban. Por su parte, los territorios aledaños no eran tan prósperos, incluso algunos desérticos, como el caso de los territorios que se llaman del Cercano Oriente, Palestina, Siria, Líbano, produciendo etapas sucesivas de guerra entre todos estos pueblos por tomar ventaja de la situación económica que se generó con la agricultura y que desde ahí no ha parado las guerras de conquista hasta el día de hoy. No hay región en el mundo que tenga tan largo conflicto como esta región, lo que explica su origen controversial y que está latente hasta este momento. Y seguramente será el último lugar en equilibrarse cuando se logre terminar con todo lo creado por el patriarcado, su sistema esclavista y su ontología, la civilización. Cuando surgió la agricultura, se siguió manteniendo el sentido de reciprocidad que se practicaba en los sistemas comunitarios. Se procedía al trueque de productos, pero luego apareció la mercantilización de los productos agrícolas. Con ello, el surgimiento de la moneda y de la matemática y la contabilidad. Y para registrar todo aquello, la escritura. Hasta aquí, casi igual en todo el mundo donde surgió la agricultura. Es decir, la mercantilización se principaliza en esta región o es la que toma mayor protagonismo sobre las demás actividades. Algo que no sucede en las otras partes del mundo, o al menos a los niveles que llega esta región, y a la cual nos gustaría llamarla la media luna del arco mediterráneo, desde Roma en una punta hasta la otra en Egipto y con todo su cuerpo lleno hasta lo que hoy es Afganistán. Como consecuencia de la masificación, de la mercantilización, aparecen aquellos que comienzan a acaparar en su persona o que comienzan a atender más que los otros miembros de las comunidades, para luego terminar apropiándose individualmente, surgiendo los primeros brotes de la propiedad privada que hasta ese entonces eran comunitarios. Lo posterior
no es más que el proceso de crecimiento, desarrollo y progreso de la propiedad privada como centro de la vida, y que será la creadora, generadora de un nuevo sistema de vida, el que se irá consolidando como modelo social hasta el día de hoy. Hemos llegado al nivel más alto de desapropiación y desterritorialización cuando toda la humanidad trabaja para un pequeño grupo de millonarios o el esfuerzo de todos es absorbido por un pequeño grupo de propietarios del planeta. La mercantilización era una actividad empujada principalmente por los varones, especialmente por los que se encargaban de comercializar con otros territorios. Como consecuencia, estos que se desplazan a otros lados se van convirtiendo o haciéndose más ricos y se van separando y distanciando de los demás miembros de la comunidad, como sucede hasta el día de hoy, en que el capital transnacional es el que más crece y concentra, pues saca partido de ciertas desventajas o situaciones políticas de otros pueblos. Los ricos comerciantes mesopotámicos se van apropiando de los recursos materiales y quieren conquistar más territorios, empezando el modelo de conquista como sistema de vida, el que se mantiene y ha aflorado mucho más en nuestro tiempo cuando las transnacionales controlan todo el mercado mundial, convirtiendo al mercado en el nuevo Dios. Estos ricos comerciantes no solo se van separando de los demás miembros comunitarios, sino también de sus propias mujeres, al considerar que su riqueza es fruto de su trabajo y sacrificio personal, algo que también se mantiene hasta el día de hoy, ya que ella se queda al cuidado de la familia y él es el encargado de los negocios. Al manejar estos hombres cada vez más dinero, conduce a que estos quieran tener más privilegios que los demás, incluso al interior de sus hogares con sus propias esposas, pues en caso de divorcio no están dispuestos a entregar la mitad a ellas y a sus hijos, sino que querían todo para ellos. Esto les conduce o les llevará a la necesidad de declarar a la mujer como inferior para ubicarla como dependiente y sumisa del hombre. Y él, como cada vez más rico, tener más mujeres, pero todas ellas bajo su mandato para su provecho personal y productivo, es decir, de que hayan más mujeres e hijos trabajando para él. Este es el gran patriarca que surge. Para lograr aquello, necesitan romper con la visión paritaria entre varón y mujer que había regido desde siempre, aunque con ciertas diferencias en distintas partes del mundo. Como hemos explicado anteriormente, ya lo habíamos señalado. Toda comunidad tenía un jefe o jefa. Al principio era la pareja en conjunto, luego principalmente los varones. Las direcciones de las comunidades se turnaban entre sus miembros, pero luego surgieron los patriarcas en Mesopotamia, concentrándolo todo en ellos y pasándolo a sus hijos varones. Posteriormente, agudizándose o ampliándose las diferencias, lo que terminará finalmente con el sistema paritario masculino-femenino e imponer en su reemplazo un modelo totalmente contrario a lo comunitario, un sistema piramidalista, clasista, misógeno, segregacionista, y que ya no es un sistema con esclavos, sino de esclavos plenamente. Este desplazamiento de la mujer conlleva el de todo lo que representa lo femenino o que había sido considerado como femenino, para justificar el dominio de las mujeres y con ello proceder a desacralizar a la madre tierra y empezar a conquistarla y apropiársela, algo que por millones de años jamás surgió la idea de privatización. Ahí surge el patriarcado como tal, haciendo una revolución con todas las ontologías y epistemologías de comunión con la madre tierra y la madre cosmos, para construir algo totalmente diferente a ello, en la que hasta los hombres pobres y los esclavos varones pasan a ser considerados débiles mentales en comparación y equiparación con las mujeres, incluidas las esposas e hijas de los patriarcas acusadas de ser inferiores. Esto implica el aparecimiento de nuevos paradigmas
e instituciones que lo viabilicen. Si antes toda la comunidad decidía sobre el bienestar común, ahora en el nuevo modelo son totalmente concentradas y centralizadas en una sola persona, que era el varón más rico. Desde ahí y hasta hace 100 años, la mujer quedó completamente relegada. Por ello no han habido mujeres millonarias y solo desde hace pocos años atrás hay unas pocas, pero que no alcanzan el nivel de los más ricos del mundo. Lo que no significa que estas mujeres ricas estén destruyendo este sistema, sino que más bien lo han consolidado al creerse que se han roto las barreras entre hombres y mujeres y que solo es una cuestión personal el de mejorar la vida de cada uno. Y esto viene de un feminismo patriarcal que desde mi punto de vista no ha comprendido qué es el patriarcado, creyendo que es solo una dominación de los hombres contra las mujeres, cuando es la dominación de ciertos jerarcas a partir de utilizar categorías de inferiorización, y en las que están incluidos los hombres pobres, los homosexuales, los hombres no blancos, los campesinos, etc. El desmontar todo lo paritario comunitario implicó romper con el sentido de integralidad y complementariedad sobre la vida. Y para ello era fundamental exterminar con la concepción sagrada de la vida, especialmente de las diosas. Si por millones de años todo era sagrado y todo este cosmos estaba poblado de entes sagrados o de divinidades, debían proceder a derrumbar toda esa manera de concebir, acabar con el dios trueno, la diosa lluvia, el dios fuego, la diosa montaña, hasta que solo sean vistos como objetos y no como fuerzas vitales. Entonces, no son representaciones simbólicas o imaginarios de la divinidad, como cree el pensamiento occidental, sino la comprensión de que cada ser o entidad en este cosmos es un dios y una diosa, entendidos como fuentes de vida y con los cuales se interacciona, se dialoga, se aprende. Ello viene de que utilizando ciertas técnicas o llamadas chamánicas, entraban en la conciencia total, en donde desaparece la diferencia entre lo humano y lo no humano, para entrar en la energía, en la energía pura, donde no hay interpretación, sino vivencia plena. Y ese conocimiento descubierto o investigado lo compartían a los demás, como también procedían a registrar todo ello mediante pinturas, cantos, danzas, narraciones. De ahí que no hay mayor diferencia en la comprensión del mundo por los distintos pueblos que estaban ligados al cosmos, a pesar de que entre ellos no se conocían y estaban lejos unos del otro. Las diferencias son formales entre los pueblos ancestrales. Por ejemplo, el principio del yin y el yang de los chinos se lo encuentra en todas las culturas del mundo y solo varía la forma de representación gráfica o los colores o los nombres, pero la esencia es la misma. Principio que filosóficamente se puede denominar armonía de complementarios, que fue conocido y practicado en toda la madre tierra. Solo cuando va a surgir la religión como sistema institucional del patriarcado es que devienen en representaciones simbólicas, cuando ya no son vistos como entes físicos con los cuales se interacciona, sino que son construcciones de creaciones mentales a partir de la imaginación de cada persona y cada pueblo. Lo espiritual o sentido sagrado de la vida desaparece para pasar a un concepto de sagrado afuera o separado de la vida, y eso es la religión. El patriarcado procede a terminar con la espiritualidad e imponer en su reemplazo la religión. El pensamiento monoteísta y monocultural no puede ver estas diferencias y lo ve a todo como una religión. Por ello es necesario una descolonización epistémica para romper con todos los conceptos elaborados por el patriarcado a través de la civilización. Las riquezas materiales que alcanzaron los mesopotámicos, creadores del patriarcado y de la religión, como hemos explicado, impulsa su atracción por parte de muchos pueblos, entre ellos los greco-romanos,
produciéndose guerras permanentes y logrando desplazamientos de los epicentros geopolíticos en una u otra región. Algo parecido sucedió en el Asia Oriental, con el poderío que alcanzaron los chinos y los hindúes, lo que conllevó también a la desestructuración de ciertas creencias y de la invención de nuevas relaciones con el mundo divino. Sin embargo, en el Asia Oriental tampoco se procedió a desmantelar el sistema comunitario y que sobrevive hasta el día de hoy, aun cuando ahora los chinos lo han centralizado en el Partido Comunista, pues antes estaba concentrado en unas cuantas familias ricas. Podríamos decir que son formas de totalitarismo colectivo el que alcanzaron y que se convirtió en una deformación de lo comunal primigenio. Todo esto conlleva a la desacralización de lo existente y a lo cual le denominaron extirpación de idolatrías. Emprenden contra el concepto y la categoría, especialmente de las diosas, como dadoras o generadoras de vida, no como entidades omnipotentes como en la religión, y que fueran dadas a ciertas fuerzas consideradas femeninas como parte del sentido de familia que había con todo lo existente y recreando el pensamiento o la creencia de que son deidades inferiores. Para después decir que no puede haber deidades femeninas, pues lo femenino es irracional y lo divino no puede ser disparatado. Dicho de otra forma, si las diosas son expresiones naturales o son las fuerzas sagradas que sostienen la vida, necesitan declarar que toda manifestación de interrelación sagrada con la Madre Tierra es algo fetichista, idolatría. Si se tenía una visión animista o vitalista de que todo tiene vida y que esa vida no es solo material, sino inteligente, y que a esa conjunción se le denomina conciencia espiritual o sagrada, había que terminar con todo ello. Y eso es la tal extirpación de idolatrías, que en la Biblia judía y católica se habla ampliamente de aquello. No se quedaron contentos con desacralizar lo femenino de la Madre Tierra, sino que necesariamente tuvieron que hacerlo con lo masculino, para exterminar toda concepción y relación sagrada con todo lo existente, recreando lo divino afuera de la vida y ubicando a alguien como el creador de la vida, de una vida que ya no es sacra, sino compuesta de elementos, de cosas y finalmente de objetos mercadeables. El personaje principal de todo esto que hemos señalado es el patriarca Abraham, quien declara que hay un solo Dios y que éste no está en el planeta ni en el cosmos, sino en el más allá, y el cual tiene la forma de un hombre viejo, pero no cualquier varón, sino que es justamente parecido a él, para con ello presentarse como su representante o su elegido. Tetra esta que lo vienen utilizando hasta el día de hoy, donde siempre aparece alguien que dice que Dios o la Virgen se le ha presentado y le ha dicho cuál es la verdad. Es un artificio muy antiguo y de gran resultado. Igual hay en el camino New Age, en que aparecen los contactados o los ascendidos o los canalizadores. Entonces, para exterminar con la visión de que todas las fuerzas cósmicas son las dadoras y sostenedoras de vida y que son sagradas, necesitan crear algo afuera del cosmos viviente, es decir, de la vida, y recrear un lugar afuera o una externalidad, y que es lo que llaman cielo, en donde habita solitario ese Dios varón y viejo, y que es el creador de todo el cosmos. Eliminan el concepto de divinidad de y en la vida concreta, para enviarlo al más allá, y con ello pueden proceder a dominar y someter a la madre vida o madre tierra. Como consecuencia, procedieron a acabar con todas las formas culturales, solares y lunares, para imponer su Dios androcéntrico, al que le llamaron omnipotente, omnisciente y omnipresente. En su arrogancia egocéntrica, ese nuevo Dios tenía solamente una forma humana, pero no de una mujer, sino el de un varón.
y no de un varón negro o asiático o amerindio, sino de un varón mesopotámico, todo a imagen y semejanza de los patriarcas de esa región. Los abrahamistas empiezan la persecución de todas las espiritualidades para imponer la religión monoteísta. Si antes todo era espiritual o todo era divino y lleno de diosas y diosas, el patriarcado, al inventar la religión, se apropia también de la divinidad, como un Dios único y universal, separado de la vida o de todo lo existente, y convierte a la religión en un medio para religarse con ese Dios exterior, diferente a la espiritualidad que hacía una relación sagrada con el Dios y la diosa en cada expresión de la vida cotidiana, desde lo más grande hasta lo más pequeño, como una hormiga. Entre esos seres o deidades, el sol era considerado una divinidad fundamental y central en el sentido que es la fuerza principal que da vida o de que provee la vida. El sol cumple ese papel. Sin él nada es posible en este planeta. Si mañana el sol se apaga, que de hecho un día lo hará, se acaba esta vida en todo el sistema solar. Según los científicos, la vida en la Sagrada Madre Tierra desaparecería en alrededor de un mes, principalmente por la falta de oxígeno, pues quienes la producen son los árboles y ellos necesitan de energía solar para hacer la fotosíntesis, absorbiendo anhídrido carbónico y transformándolo en oxígeno, fuente fundamental de vida, el dios aire. Todo el planeta quedaría oscuro y frío y se extinguiría lentamente esta vida. La importancia del sol la entendían todos los pueblos del mundo. Sabían que una planta, si no recibe el sol, no crece. Entonces comprendían que sin el sol no era nadie y por ende comprendían que el que da vida es el sol. De ahí que es una divinidad. Por ello, toda la vida comunitaria giraba alrededor del sol, sabiendo que es la fuente mantenedora y sostenedora de la vida. Por ende, la comprensión de que es Él el que generó la vida en este planeta. Esto es, de la conjunción entre el Sol y la Tierra, expresados como Padre y Madre, ambas fuerzas sagradas o divinas. Todo cuanto existe en este planeta es producto de esta fuerza solar. Consecuentemente, todos somos productos de Él. Por eso somos sus hijos, como lo han dicho todos los pueblos del mundo. Y la ciencia actual lo sabe y lo ha confirmado. De ahí que tenemos la misma constitución del Sol, que está formado por hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, y todos los habitantes de este planeta de igual forma, es decir, todos somos sus criaturas. Por ello, la dominación que hicieron todos los pueblos de que somos hijos del Sol o de la luz, que es lo mismo. Pero como esto no cumplía o no favorecía al patriarcado en su propósito de creación de un nuevo sistema social y de un nuevo sistema de creencias, procedieron a censurar toda práctica solar. Esto les lleva a perseguir y hasta matar a todos aquellos pueblos que mantenían una relación sagrada con el dios Sol, obligándolos a que se dobleguen y rechacen su sacralidad. Esto es para que sea visto solo como un astro, como es visto hasta el día de hoy, cuando el sol es todo para que haya vida. Los patriarcas se lanzan a la conquista de nuevos territorios, es decir, de nuevas riquezas naturales y de nuevos esclavos para que trabajen y les hagan más ricos. Desde ahí comenzando la etapa en donde se amplifica la conquista de todo el planeta, que no ha parado hasta el día de hoy. Los emperadores mesopotámicos y los persas empiezan su conquista hacia Occidente y logran llegar hasta Grecia, a los cuales les someten, les imponen sus creencias y sus nuevas instituciones, como por ejemplo los primeros brotes de los empréstitos y de la banca, que ya lo habían inventado e impuesto en su territorio los patriarcas mesopotámicos. Ya no solo son comerciantes, sino que crean la usura como otro medio de sometimiento, pues generalmente los prestatarios no pueden pagar los préstamos por los altos intereses y además por otras dificultades de carácter natural o por malas inversiones, por lo que terminan convertidos en esclavos que devengan con su trabajo,
lo cual se convierte en una cadena por el resto de su vida, como el de sus familiares, sistema que sobrevive hasta el día de hoy. Los griegos, que hasta antes de los filósofos milesios como Tales, Anaximandro y Anaximides, buscaban respuestas sobre la vida y la existencia en el cosmos, terminan luego atrapados en las concepciones del patriarcado, hasta llegar a desaparecer la filosofía primigenia como amor a la sabiduría, para terminar prisioneros del logos o de la razón únicamente, y que se impone como la impronta griega sobre lo femenino de la vida, con ello configurándose de mejor manera el patriarcado. Los denominados griegos clásicos también marcan distancia con el cosmos sagrado y comienzan a buscar las respuestas a sus preguntas en su mente, para dar lugar hasta el día de hoy a una serie de peregrinas ideas del hombre sobre el mundo, con el aparecimiento de miles de teorías, a según como cada cual inventaba una nueva creencia, siguiendo a su ego personal. Si antes su mirada estaba en el cosmos, tanto al exterior como al interior, sabiéndose que son una extensión del cosmos, se pasa a una búsqueda intelectual dentro de la mente de los imaginarios de las invenciones del cerebro y disparándose en múltiples ideologías, las que van y vienen, aparecen y desaparecen, que surgen como modas y que luego dan paso a otras modas. Así hasta la actualidad, pero al parecer estamos llegando a su fin con el aparecimiento de la física cuántica, que va poniendo fin a esta locura de la mente egocéntrica, logocrática y antropocéntrica. Los patriarcas griegos y romanos también continuaron con la extirpación de idolatrías, procediendo a un deicidio o asesinato de sus propias divinidades y reemplazándoles también con el dios monoteísta del patriarcado semita. Los griegos, que creían en Helio, el dios sol, y los romanos en el sol Indiges y el sol Invictus, terminaron adoptando el cristianismo de Pablo de Tarso, que no es el de Jesús. A los patriarcas griegos y a los patricios romanos también les convino el dios antropocéntrico y externalizado del patriarca Abraham, con el fin de consolidar la patriarcalización de sus territorios y con ello masificar y consolidar en un nuevo mundo, al que le llamaron la civilización. Empezó el emperador Teodosio matando a su dios Mitra, el sol, y al mitraísmo, y sustituyéndolo con el cristianismo de Tarso y su dios monoteísta. Finalmente, Constantino dio la estocada final y le mató al sol Invictus, además que procedió a hacerle nacer a Jesús el día en que se celebraba esta fiesta solar, esto es el 25 de diciembre, pues en la Biblia no hay nadie que señale cuál es la fecha de nacimiento de Jesús. El edicto de Milán del año 313 adoptó a mediados del siglo IV en forma legal y definitiva. Este Jesús de los romanos no es el original, sino el inventado por Pablo de Tarso, quien dice en sus epístolas que él nunca le conoció a Jesús y que recibió directamente de Dios todas las revelaciones, y entre las cuales le había dicho que Jesús, al que habían matado a los judíos y los romanos, era el Mesías anunciado, pero que los judíos no se habían dado cuenta de ello y procedieron a matarle. Y luego viene el cuento de que había muerto para redimir los pecados de los hombres y que era la manera como los romanos y los judíos buscaron para redimir sus culpas. Una gran invención. Así quedaban salvados de su fechoría y asesinato de Jesús, el rebelde, el que les enfrentó a los emperadores romanos y a los reyes judíos. Pablo de Tarso, como buen fariseo, se inventó todo ello y les quedó bien a los emperadores romanos cuando incorporaron este cristianismo en su imperio. Mesías en griego significa Cristo, y Pablo de Tarso comenzó a predicar sobre la vida de Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, y que luego quedó como Jesucristo, y a su doctrina como cristianismo. Procede a crear este Jesucristo a su medida, apoyándose en la reputación que comenzó a circular sobre el Jesús que había sido asesinado por defender a los pobres y que fue muerto por insurgente. Esto es algo que muchos lo han hecho con algunas figuras históricas, desde la antigüedad hasta el día de hoy.
Aparece un personaje en particular y luego de muerto hay quienes crean movimientos políticos o religiosos a partir de sus figuras. No fue Pablo de Tarso el único. Hubieron varios que comenzaron a lucrar con la figura de Jesús, pero como Tarso era rico, hablaba varias lenguas, griego, arameo, hebreo, y era un buen predicador, fue ganando adeptos y logrando formar una gran congregación de cristianos. Estas prácticas de aprovechamiento de figuras han sido utilizadas por la religión y por la política para lograr seguidores, y para ello utilizan distintas estrategias. El Jesús defensor de pobres, de prostitutas, de enfermos, de homosexuales, solo continúa existiendo en sus fieles discípulos y especialmente en su esposa María Magdalena. Pero como era mujer, pobre, y en esa época la palabra de una mujer ni siquiera era válida en juicio, los seguidores fueron desapareciendo. Irónicamente, los romanos, que fueron los que persiguieron y mataron al rebelde Jesús, 300 años más tarde utilizarán también su figura para avanzar y controlar gran parte del mundo. El Cristo de Tarso, más los añadidos que hicieron los romanos, darán lugar a la creación de la Iglesia Apostólica Romana, la que se ha encargado de la conquista y la evangelización de gran parte del mundo en estos 1700 años. Los romanos cristianizados sometieron a los pueblos indígenas de Europa, quienes también funcionaban en una conciencia cósmica y procedieron de la misma manera a perseguirlos y aniquilarlos, en particular a los druidas, que eran los sacerdotes celtas que hacían la guía con las deidades naturales y cósmicas. En el mismo sentido les acusaron de idólatras, salvajes, bárbaros, inferiores y terminaron imponiendo su sistema social patriarcal y con ello también acabando con el sistema paritario de la Europa indígena. Una vez aniquiladas todas las tradiciones, creencias, lenguas, instituciones de los indígenas europeos, introducen todo el sistema esclavista romano con todas sus instituciones, como la democracia, el derecho y todo lo demás. Muy pocos saben y reivindican que Jesús de Nazaret fue un hombre solar, como se cuenta en algunos pasajes del Evangelio cuando se habla sobre la luz, que evidentemente era la luz del sol y no una luz simbólica, pues hasta esa época todavía estaba latente la sacralización del sol en todo el mundo. Especialmente el apóstol Juan habla bastante sobre la luz. Por ejemplo, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Malaquías dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. O este otro, ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud. Entonces, nos damos cuenta que todo está en relación con el sol. Zacarías también en el Benedictus dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en las tinieblas y sombra de nuestra muerte. ¿Ah? Entonces, en este sentido, lo que vemos que, por ejemplo, también Mateo señala, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. En el Deuteronomio se dice, o sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En todos estos pasajes que acabo de leer hay la interrelación entre Jesús, la luz y el sol, vistos como una unidad, como era el sentido de los pueblos solares, en donde todos se sentían y se sabían que son luz, de que su fuerza de vida es luz. Por ello representaban a los humanos rodeados de un halo de luz, porque entendían que el cuerpo energético magnético es un cuerpo de luz, y el cual es el mismo que el cuerpo solar. Algo que hoy la ciencia actual ha demostrado de que existe ese campo luminoso, al que también le llaman el aura, y que es el cuerpo que sostiene la vida, como es el campo magnético del Sol sobre todo el sistema solar.
Evidentemente la iglesia buscó mecanismos para cortar con esa interrelación y presentar al personaje de Cristo como la luz y el sol. Era fundamental acabar con la visión sagrada del sol para dejarlo como un simple astro y en su reemplazo imponer un nuevo Dios, y para que sea más imponente había que sacarlo de la vida para que aparezca más especial. Un hombre divino que había creado todo y no un cosmos inteligente por sí mismo como había sido visto desde siempre. Por otro lado, en ninguna parte de los evangelios hay referencia de que Jesús se haya proclamado Dios. Por el contrario, se decía a sí mismo hijo del hombre, que en su lengua arameo significaba simplemente hombre y no un Dios. Más bien, cuando estaba crucificado, sufriendo por varias horas en la cruz, le reclamó a Dios de haberle abandonado. Luego la iglesia amplió el cuento de Tarso de que había venido a pagar el pecado de los hombres, el pecado original, la expulsión de Adán y Eva y todo lo demás. Es decir, crearon un Dios que envía a su hijo a sufrir, un Dios terrorífico que mandó a sufrir a su hijo o a él mismo en la idea de que es Dios. Pero todo esto no sirvió de nada, pues los hijos de ese Dios siguen pecando. Y es así porque siguen engañados y autoengañándose. Continúan en el oscurantismo y no se han abierto a la luz, que es la luz del sol, la fuente de vida y conciencia luminosa. Una prueba irrefutable de que el sol marcaba toda la vida antigua es que todas las iglesias y mezquitas guardaban siempre la relación con el sol en su salida y en su ocaso. Es decir, las iglesias se superpusieron sobre los antiguos templos solares para hacer más fácil la imposición religiosa. Lo hicieron en todos los lugares del planeta. Incluso la Plaza de San Pedro en el Vaticano guarda esta misma lógica solar. Como vemos, todo giraba alrededor del sol y lo que hicieron es acomodarlo para dejarlo como una simple luz y como no una luz divina, como el Señor Sol, el Padre Sol, el Dios Sol, como fue visto por miles de años por todos los pueblos de la tierra. Por ello Jesús siempre hablaba de la luz y de su Padre, y ese Padre no era un Señor en el cielo o fuera de todo, pues él cuando hablaba de la luz del Padre se refería al Padre Sol, entendiendo que éramos hijos de la luz del Sol. Jesús probablemente era otro practicante de mirar fijamente el sol, como muchos lo hacían en diferentes lugares del mundo. En la Biblia también hay referencia de esta práctica y que prueba su existencia. En Eclesiásticos se dice, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Isaías, porque así me ha dicho el Señor, me estaré quieto y miraré desde mi morada como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Jerusalén significa lugar donde se mira el sol poniente. Los cananitas, antiguos habitantes de la zona, le dieron el nombre a ese lugar y que deriva de una de las dos divinidades adoradas por los habitantes de aquella época. Salín, que representaba al sol poniente, y la otra es Sa'ar, el dios del sol saliente. El nombre Salín fue dado entonces asociado a la divinidad y la perfección. Pero ahora los judíos dicen que quiere decir lugar de paz, diciendo que no es Salem, sino Shalom, y que en hebreo significa paz. Jesús nació judío, pero era crítico de los judíos y de las religiones institucionales y los enfrentó varias veces, especialmente a los sacerdotes del templo de Jerusalén y a los reyes judíos, los que a su vez se vengaron mandándole a matar. Esta práctica se la ha encontrado en muchas culturas del mundo, esta forma de mirar fijamente el sol. Es innato en el ser humano mirar el sol. Si el sol ha creado esta vida es porque ha pasado información a los microorganismos y estos se han ido complejizando hasta llegar a las criaturas que existen actualmente. Un proceso de millones de años en que la luz del sol, es decir, la información y el conocimiento de vida proveniente del sol, fue activando y modificando la vida a nuevos niveles y planos en la Tierra. Entonces Jesús, como mucha gente de esa época y en distintos lugares del mundo, hablaban de la luz, del Padre Sol, del Dios Sol, de que Dios es la luz, que es el creador del mundo. Entonces colegimos que Jesús
era practicante y seguía estas órdenes solares que hubieron en todo lado. Finalmente, señalar que Jesús, como todas estas órdenes solares, sabían que son cuerpos luminosos o de que están rodeados de un cuerpo de luz y que utilizaban lo que ellos llaman el campo electromagnético, como se dice actualmente. Este campo es el mismo campo magnético del Sol, como hemos señalado anteriormente. El Sol emite un campo magnético que sostiene y da la vida a todos los planetas de su alrededor, tal como en el ser humano que sostiene al cuerpo y a todas sus partes constitutivas. Por tanto, todos somos pequeños soles, todos somos semejantes al Sol, al Padre Creador y Dador de vida en conjunción con la Madre Tierra. Este Jesús solar no le convino al poder, a los reyes, a la iglesia, a los ricos y a todo el oscurantismo en la que se sostiene. Siguen haciendo creer que la luz es simbólica y siguen ocultando estos conocimientos y prácticas de despertar el sol interior para ser como Jesús y otros maestros solares. Muchos creen que el oscurantismo ha terminado en la Edad Media. Todo lo contrario. El oscurantismo alcanzó nuevos niveles cuando hemos llegado a la autoesclavización y el autosacrificio. A eso hemos llegado, a la divinización del mercado, el que lo resuelve todo, y como consecuencia al caos global y en la que la pandemia del coronavirus es una expresión de ello. El calentamiento de la madre tierra es evidente, ya ni siquiera Trump lo puede negar. El cambio que todos aspiramos está viniendo de la conciencia luminosa del sol y de la conciencia de la madre tierra que se está activando en sus hijos más sensibles. El paraíso es la tierra. Nunca nos expulsaron. Tenemos que nuevamente vivir en esa condición, lo que no significa que desaparecen los problemas o las diferencias, sino que aprendemos o buscamos armonizarlo. Eso ahora se llama el buen vivir y eso venimos empujando en los Andes como otra vía a las que nos han ofrecido el monoteísmo religioso y político que nos han llevado a este momento en donde la especie humana está en peligro de extinción. Pero seremos capaces de retomar el camino sagrado que nos enseñaron nuestros abuelos y que ahora debemos enarbolarlo nuevamente en otro nivel y estado. Muchas gracias, hermanos y hermanas.